Que nuestros corazones sean como esa tierra buena, Señor, donde cayó esa semilla y que dé fruto al 1,000 por 1. En el nombre de mi amado Jesús. Amén. Bueno, entonces, esta enseñanza que traemos el día de hoy es para que nosotros reconozcamos dónde nos encontramos en nuestro caminar con Dios, en nuestra fe. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Él lo hizo con un propósito. Y el propósito obviamente era propósito de salvación. Para darnos salvación, Él tuvo que dar su vida en sacrificio por nosotros en la cruz, y eso todos lo sabemos. Creemos en Él por fe, y hasta ese momento somos creyentes. Entonces, esa cruz, al llegar ahí a esa cruz, tú reconoces que necesitas un Salvador. Pero a partir de esa cruz, ¿tú continuaste el camino o te quedaste ahí estancado en la cruz? Porque hay una gran diferencia entre ser creyente y ser un seguidor de Cristo. Y vamos a ver cuáles son esas diferencias. Ni siquiera nuestro mismo Señor se quedó ahí en la cruz. Ese fue un paso transitorio en su proyecto de salvación, en el plan que Él tenía que cumplir, pero Él no se quedó ahí. Él obviamente fue bajado de la cruz, fue llevado a una tumba, pero por el poder del Espíritu Santo de Dios fue levantado de los muertos y resucitó. Basado en ese hecho es que nuestra salvación y nuestra fe cobra sentido. Si Cristo Jesús no hubiese resucitado, las mismas escrituras dice, vana sería nuestra fe. Entonces, cuando el Señor resucitó, Él estuvo 40 días apareciéndoseles a sus discípulos, a sus seguidores y a los apóstoles en diferentes ocasiones. Se les apareció para que quedara pruebas indubitables de que se había cumplido, que el Mesías, el Cristo, que era Él, que realmente Él había sido ese Mesías prometido, que realmente en su muerte había dado salvación a la humanidad, y que ciertamente no se había acabado todo, de que lo que Él había venido a cumplir apenas empezaba. Entonces, es en ese momento que Él aparece a sus discípulos para confirmarles y afirmarlos. Principalmente lo hizo con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro fue el que lo negó en ese momento de más presión, cuando a Jesús lo tomaron prisionero para llevarlo a juicio. Todos los discípulos se desaparecieron. O sea, no podemos juzgarles. Si estuviéramos en sus lugares, quizás nosotros también hubiéramos sido los primeros en irnos. Entonces, Él negó a nuestro Señor 3 veces, y el Señor, cuando ya había resucitado, lo afirmó. 3 veces también le pidió, le preguntó, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Nuevamente le preguntó, Pedro, ¿me ama? Apacienta, cuida mis ovejas. Nuevamente, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué lo hizo el Señor 3 veces? Porque Él quería resarcir, quería sanar el corazón de Pedro. Sabía que en 3 oportunidades lo había negado. Y quería que Pedro tuviera claro que, aunque lo había negado 3 veces, las 3 veces habían quedado perdonadas, que él podía seguir siendo su amigo y que había mucho trabajo por hacer. Entonces, ese trabajo no solamente quedó en manos de Pedro, quedó en manos de todos los discípulos, de todos los apóstoles y de todos los que íbamos a creer por la predicación de ellos, que hoy en día, en el año 2021, somos tú y yo. Entonces, ¿cómo sé si yo soy creyente o soy seguidor de Cristo? O si soy ambas cosas. Porque los que somos seguidores de Cristo también somos creyentes. Pero la diferencia es que el creyente se queda en la cruz. Solamente recibe un Salvador. Pero el seguidor, el discípulo, no solo recibe a Cristo Jesús como Salvador, también lo recibe como su Señor. Vamos entonces así ahora a Hechos. Mira, en Hechos, por favor, vamos a leer Hechos. Amor, ayúdame, por favor. Hechos 1, del 7 al 11. Vamos a leer
acá en esta porción, que es posterior a la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 1, del 7 al 11, dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Perdón, del versículo 7. Del 7 al 11. Y les dijo desde el versículo 7, Hechos 1, 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí vemos claramente las indicaciones que el Señor le da a los discípulos y a los apóstoles de las cosas que ellos tenían que hacer de ahí en adelante, que la tarea apenas comenzaba. Entonces, ¿qué podemos ver? Que no solamente la salvación era importante, claro, vital e importante, pero seguido a la salvación estaba el seguirle, el que fuéramos sus seguidores. Y ser seguidores implica día a día caminar con él. El Señor también cumplió una promesa. Les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. ¿Y cuál era el propósito de que la presencia, la persona del Espíritu Santo de Dios estuviera con ellos, viniera a ellos, morara con ellos? Era porque el Espíritu Santo de Dios, como acabamos de leer en la porción de Hechos, era de que el Espíritu Santo de Dios les daría poder. Tú no puedes vivir tu vida de la fe en Cristo si no fuera por la presencia del Espíritu Santo de Dios en ti. Es el Espíritu Santo de Dios quien te da la fuerza. Es el Espíritu Santo de Dios quien te da la fe. Es el Espíritu Santo de Dios quien te ayuda a seguir a Cristo cada día, a ser su testigo. Es el Espíritu Santo de Dios quien te ayuda a ser testigo ¿de qué? De eso que hemos visto y que hemos oído de parte de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios también que nos ayuda a hacer a través de los dones que Él nos da, y también nos lleva a enseñar a otros lo que ya hemos aprendido de Dios. El mensaje que Dios nos pidió que compartiéramos con todos aquellos, como leímos, dijo: vayan y enseñen todo lo que han visto y han oído de mí, y háganlo hasta el fin del mundo, a todo lugar. Entonces, hay personas que solamente creen en el Señor y le dicen Señor, pero con una confesión de labios superficial, porque ya vamos a ver cuáles son aquellas cosas que te demuestran o que demuestran que tú realmente tienes a Dios como Señor. Entonces, ¿tú tienes señores aquí en la tierra? Te hago esa pregunta. Y de pronto digas: no, yo no tengo señores. Pero sí, todos los seres humanos tenemos señores aquí en la tierra. Si todavía eres adolescente, niño, adolescente, tus señores en este momento son tus padres y maestros. Pero si ya eres adulto y estás laborando, tus jefes son tus señores. ¿Y por qué digo que son señores? Porque tú tienes que cumplir y someterte a las órdenes, a las instrucciones de estos señores. Por ejemplo, en el trabajo, y hoy es muy común, que incluso hasta ellos te limitan a ti la comunicación. O sea, tú llegas a tu horario de trabajo y hasta te toca entregar el celular, no lo puedes usar. O sea, te sometes tanto al señorío de un ser humano que hasta eso lo haces por cumplir con un trabajo. Quiere decir de que sí tienes un señor. Entonces, si eso lo vemos en lo natural, ahora pregúntate,
yo tengo a Dios como Señor de esa misma manera. O sea, así como me someto al señorío de seres humanos, yo me someto al señorío de Dios en mi vida. Yo estoy dispuesto a seguir los mandamientos, las ordenanzas, las enseñanzas de Cristo Jesús, así me cueste lo que me cueste. Hazte esa pregunta. Y pues si tú respondes que sí, pues ya sabes, si Jesucristo en el que tú has creído es tu Señor. Y si hasta el momento tendrías que decir no, pues yo sí creo en Jesús, yo sí creo en Dios, pero yo hago las cosas pues como yo considero, lo que me parece bien y lo que creo de la Biblia que me parece bien lo aplico y lo que no me parece, no estoy muy de acuerdo, aún incluso por ignorancia, porque nosotros a veces desobedecemos la palabra por ignorancia, porque no la conocemos, no la estudiamos. Entonces dices, pues yo eso no estoy de acuerdo, pues eso no lo obedezco. Entonces déjame aclararte que ahí el Señor no está siendo Señor, solamente está siendo tu Salvador. Y Él no quiere que solamente nos quedemos ahí, en creer en Él. Él quiere que seamos sus seguidores, Él quiere que seamos sus discípulos, porque hay mucho por hacer. Eh, La fe que nosotros tenemos no es para guardarla, es para compartirla, es para ser de bendición a otras personas, es para dar a conocer esperanza de salvación y de vida eterna a otros. Pero mientras llega el momento en que se cumplan todas las cosas que están establecidas de los siglos por los siglos, desde la eternidad, hay una vida diaria que cumplir, una vida diaria que caminar con Cristo en la que tú tienes. Nosotros los que creemos en Dios debemos aplicar esos principios en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos. Vamos, por favor, en este momento a Primera de Corintios. Miremos acá la importancia del Espíritu Santo de Dios para lograr esto que acabamos de decir. Por favor, amor, ayúdame a leer Primera de Corintios 12:3. Aquí en Primera de Corintios 12:3 vamos a leer. Primera de Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, las mismas escrituras nos dicen que si no fuera por la presencia de ese Santo Espíritu en nosotros, que lo recibimos en el momento en que creemos en Cristo Jesús, si no fuera por su presencia, nosotros no podríamos reconocer a Dios como Señor. O sea, ni lo puedes reconocer como Señor, ni tampoco puedes, o sea, aborrecerlo si ya tú lo tienes como Señor. Y esa es la razón por la que nosotros debemos aceptar el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo de Dios ya mora en ti, no debe haber problema en tu corazón, ni dualidad en tu alma, ni en tu ser, en aceptar el señorío de Cristo. Deberías someterte sin objeciones, así como te sometes al señorío de los seres humanos. Alguien me decía en algún momento que compartía ese pensamiento, me decía, lo que pasa es que a los jefes, pues sí, yo les tengo que correr, yo tengo que llegar a la hora que me digan, cuando digan, donde digan debo estar, pero es que a mí me pagan, ¿sí? Pero más grandes son las recompensas que nosotros vamos a recibir porque nuestras recompensas no son pasajeras. Las recompensas de tener el Señor, aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas y vivir ese señorío van a traer recompensas que son mucho más valiosas que esas recompensas temporales y materiales. Vamos a tener recompensas eternas que nadie las va a poder quitar, nadie nos las va a poder arrebatar. Entonces vale la pena tener a nuestro Señor Jesucristo como Señor. Vale la pena vivir bajo sus ordenanzas y seguirlo de la mano día a día. Ahora vamos a ver también algo muy viciente en este libro que estamos leyendo, en el de Hechos, el primero que leímos, se llama precisamente así, Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué?
porque ahí tú vas a encontrar consignado todas las obras, las acciones. O sea, ellos no se quedaron solo en oración. Ellos oraron y estaban ahí orando en el momento en que recibieron al Espíritu Santo, en el momento en que el Espíritu Santo vino a ellos como cumplimiento de la promesa de nuestro Señor. Pero ellos no se quedaron en oración. Ellos oraron y accionaron. Y de ahí en adelante accionaban, oraban y accionaban, oraban y accionaban. Cumplían y ponían por obra todas las enseñanzas y todo lo que Cristo Jesús les enseñó. Entonces, ese es un ejemplo más que fabuloso para nuestra vida como seguidores de Cristo. Vamos también a mirar en Hechos 2:36. Vamos a mirar, por favor, Hechos 2:36. ¿Cuál es la iglesia verdadera entonces? ¿Qué es la iglesia? Tú y yo somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Pues nuestro Señor Jesucristo. Y su cuerpo tiene diferentes miembros que cumplen diferentes funciones y todos los que en él creemos hacemos parte de ese cuerpo. Leamos en Hechos 2:36. Dice Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta declaración que hace acá Pedro es la verdad central de la fe cristiana. Es nuestra verdad central de que el Señor Jesucristo es Señor. Y valga la redundancia, Jesucristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, es Señor. Esa es la verdad central de nuestra fe. Y por ser Señor, Él merece ser honrado como Señor. Merece ser seguido como Señor. Merece ser obedecido como Señor que es. Y es la invitación que Él nos está haciendo una vez más en este día. El Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a interpretar ese señorío de Jesús en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de sus dones, a través de los dones que Él reparte como Él quiere a todos sus seguidores. Una persona que primero no está sometida al señorío de Cristo, no está capacitada para servir al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque tú debes primero someterte a tu Señor, porque ese Señor es el que te va a delegar una función dentro de su cuerpo, dentro de su obra, dentro de sus planes. Y si tú no estás dispuesto a aceptar sus mandatos y su soberanía sobre ti, pues tú no estás capacitado para que Él te confíe y te entregue esos dones que solamente son con el objetivo de edificar a su cuerpo, a su iglesia. Y esos dones los hemos visto toda esta semana, los que escuchan muy juiciosamente la medicina que enviamos diariamente. Toda esta semana se estuvo hablando de esos dones espirituales que nuestro Padre Dios a través de su Santo Espíritu entrega a su iglesia, a sus hijos, para edificación de ella misma. Vamos ahora a ver también que esos dones, como pudiste darte cuenta, son diferentes, diversos dones y con diferentes funciones, con diferentes ministerios, con diferentes obras, pero todas, como dijimos, con el propósito de ser de bendición y de edificación para la iglesia de Dios. Vamos ahora a Hechos 5. Ayúdame, por favor, amor, con Hechos 5, del 29 al 32. El propósito del Espíritu Santo de Dios es que nosotros creamos y que seamos confirmados, afirmados también en el Señor, y que nos neguemos a nosotros mismos, como nuestro mismo Señor nos lo dijo, y que testifiquemos, y que ese testimonio sea respaldado por esos dones que Él ha dado a su pueblo. Hechos 5 del 29 en adelante. Dice:
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así es. Quiere decir, de acuerdo a esta palabra, que los dones son dados para aquellos que aceptan ese señorío, son sus seguidores y le obedecen. ¿Es Jesucristo tu Señor? ¿Realmente lo es? ¿Es Él el objeto de tu fe? ¿Le amas verdaderamente? ¿Es alguien importante para ti o realmente no es tan importante? No es tan importante como para tú ponerlo en primer lugar antes que todas las cosas en tu vida. Haz estas preguntas y no tengas temor de responderlas, porque fue las mismas preguntas que Jesús le hizo a Pedro para confrontar a Pedro con la realidad de que no solamente era necesario que creyera, sino que también fuera su seguidor. Y que había muchos que por sus palabras creerían en él y serían también salvos. Pero era necesario que él le siguiera y creyera. Jesús no solamente le preguntó, Pedro, ¿me amas? Hoy en día también te pregunta a ti, me pregunta a mí, ¿me amas? ¿De verdad aceptas que yo sea el Señor de tu vida? El Señor hoy también te pregunta, ¿quién soy para ti? La misma pregunta que hizo, ¿quiénes dicen ustedes? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y todos decían, unos maestros, Señor, otros dicen que eres profeta, otros dicen que eres Juan, que resucitaste. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, le dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le reconozcamos como Señor cada día de nuestras vidas, que seamos bendecidos por su señorío, que seamos bendecidos por seguirle, que seamos bendecidos por honrarle con nuestra vida, que seamos bendecidos por dejar que Él tenga dominio y control en todas las cosas de nuestra vida, que le honremos poniendo todas nuestras cosas y nuestras vidas a su disposición y a su consejo. Entonces, espero que esta palabra haya sido de mucha bendición a tu vida. Vamos a hablar con Dios. Padre, gracias porque eres nuestro Señor y nuestro Dios. Te amamos, creemos en ti, Padre bueno. Nosotros reconocemos que no solo creemos en ti, sino que tú te ganaste, Señor amado, más que nada, Señor, de lo que puede existir, el lugar, Señor, el privilegio, el puesto, el honor de ser nuestro Señor. Y queremos, Señor amado, someternos a tu señorío, a tu gobierno en nuestras vidas, Padre. Gracias por cada vida conectada, gracias por lo que tú estás haciendo en cada hogar, en cada situación, en cada persona, Padre precioso. Gracias porque nada de nuestras vidas es oculto para ti. Sabes de qué cosas tenemos necesidad y tenemos la confianza, Señor, de que tú tienes cuidado de nosotros, que no nos desamparas, que nunca nos dejas. Te amamos, precioso Dios. Te amamos, Espíritu Santo de Dios, porque eres tú quien nos ha dado la fuerza para seguir a aquel en quien hemos creído, el autor de nuestra fe, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque no nos has dejado solo, porque día a día has estado con nosotros, ayudándonos una vez más, sustentándonos, dándonos, Señor amado, de tus fuerzas para seguir adelante y no dejarnos abatir, Señor, por todas las cosas que acontecen en el mundo. Gracias, Señor, porque dijiste que estarías con nosotros todos los días, mi amado Jesús, hasta el fin del mundo. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén. Bueno, espero que haya sido muy bendecido, que tengas una excelente semana. Sigue
pegado de Dios, sigue leyendo su palabra cada día, sigue alimentándote espiritualmente y sigue creyendo en el Señor. Cree en grande. Espera en grande, Porque porque nuestro Dios Dios es es grande. grande. Hasta Les pronto. amamos.